La gente me pregunta cómo es vivir en China siendo latina y honestamente es más fácil de lo que creen. Hoy les voy a mostrar más o menos cómo es la vida cotidiana aquí en China. Estoy en un restaurante italiano en Yiwu, en la provincia de Zhejiang, comiendo ensalada de atún, pasta, pizza. Y la verdad es que la gente siempre piensa que en China solo vas a comer comida china, pero la realidad es que Yiwu es súper internacional. Hay restaurantes de casi cualquier país. Y lo interesante es que muchos de estos restaurantes los manejan los mismos extranjeros que vinieron a China y se quedaron y abrieron sus negocios acá. Muchos restaurantes y negocios siguen abiertos hasta tarde porque aquí el comercio es constante, entre proveedores, compradores y gente trabajando con diferentes zonas horarias. Siempre hay actividad. Acá al salir a la calle escuchas idiomas distintos, ves personas de muchas partes del mundo moviéndose por las avenidas, entrando a tiendas, negociando, comiendo y viviendo su día a día. Hay más de 500,000 extranjeros viviendo aquí. Es raro ser la única persona de otro país en cualquier lugar. Siempre hay alguien más. Los centros comerciales acá son enormes y también súper completos. Puedes hacer literalmente todo en un solo lugar, desde comprar en el supermercado hasta ver tiendas de ropa, tecnología o cosas para la casa. Casi siempre hay un piso dedicado a niños y normalmente es el tercero, con juegos, áreas interactivas. Y luego están las áreas de comida también, que son muy grandes, usualmente en el piso último o en el B1. Hay de todo, comida local, cadenas internacionales, postres, cafés. Es como un pequeño mundo dentro del centro comercial. Y lo que me gusta es que puedes venir sin un plan. Siempre terminas encontrando algo que hacer, solamente para pasar el tiempo. Y es un espacio donde la gente viene a relajarse y no solo a comprar cosas. Algo que siempre llama la atención aquí son los condominios. La mayoría de los edificios son altos, modernos y están súper bien mantenidos. Casi todos tienen áreas comunes, seguridad en la entrada y espacios abiertos donde la gente baja a caminar, sacar al perro o simplemente relajarse un rato. Y cuando caminas por estas zonas te das cuenta de lo organizados que son estos complejos. Hay jardines, estacionamientos, tiendas pequeñas alrededor y todo está muy cerca. Si quieren que les haga un video sobre cómo es un apartamento en esta ciudad, déjenme en los comentarios. Ahora vamos al metro. Las estaciones suelen ser amplias, limpias y muy iluminadas, así que aunque haya mucha gente, todo va bien. Mientras bajas las escaleras ya ves pantallas, horarios, mapas, líneas. Todo está muy claro en realidad y es fácil de ubicarte incluso si es tu primera vez. Ahora para entrar al metro ya se puede usar el reconocimiento facial y solo pasas caminando y te detecta. Y también hay otras formas como usando código QR, tarjeta y ahora están empezando a aceptar Visa y Mastercard en varias ciudades en China. Así que cualquiera puede comprar un ticket sin complicarse. Si están interesados en saber cómo usar el metro en China, aquí tengo un video dedicado donde explico todo paso a paso. Y si les gusta ver cómo es la vida diaria en China, desde la perspectiva de una latina pueden quedarse aquí. Siempre hay algo nuevo que mostrar. Muchas gracias por ver este video. ¡Chao!